Descubre revelaciones sorprendentes sobre la situación en Cuba, Haití y la princesa Kate Middleton de Inglaterra. Únete con nosotras, María Auxiliadora y esta servidora, Tania, en micrófono abierto Go. Comenzamos. María, bienvenida, buenas noches. Le damos bienvenida a todos los que se están conectando. ¿Te diste cuenta, así repasando un poquito, que recientemente Venezuela nos recibe con los brazos abiertos y estamos en posición número 25 de los Apple Podcasts, de los podcasts de la marca Apple? Así que muchas gracias por posicionarnos en ese lugar. Venezuela, arriba. Nos escuchan en Venezuela. Nos escuchan en Venezuela, como que somos el número 25 en favorito. Ay, qué maravilla. Mundialmente, de todos los podcasts en el mundo. Eso es un logro. Qué maravilla, claro, Tania, claro. Pero es que te voy a decir una cosa, amiga. La gente tan fajada como tú se merecen eso y más. Porque tú eres de verdad que demasiado disciplinada, demasiado fajada, demasiado dale, no sale, y fíjate. Gracias por todos esos corazones y le estoy pidiendo a, número 1, vamos a poner las reglas aquí. Salón. Vamos a poner las reglas antes de comenzar. ¿Cuáles reglas vamos a poner? Bueno, primera regla, si tienes alguna pregunta en específico con el tópico que vamos a hablar, escríbelo en el chat y empieza con la P mayúscula para identificar los comentarios de las preguntas. Eso me ayuda a mí también a descifrar y poderlas leer más rápido cuando nos toque en la sesión de preguntas y respuestas. Segundo, con el tópico que vamos a hablar un poquito de todo y condensarlo en la cuestión de la perspectiva de la energía. Que por favor tomen esta información con una mente muy amplia, una mente sin juicio. Si resuenas con la información, fantástico, quédate. Si no, ve a otro podcast, ve a otro canal. Pero aquí lo estamos haciendo de otro tipo de perspectiva y por favor sin juicio, ¿bien? Vamos al mambo. Me encantó esa regla. Esa regla está perfecta porque las personas cuando escuchan, personas que quizás hablan temas que son controversiales o quizás temas que son complicados para la mente humana, lograr entender. Vamos a empezar. Voy a leer, María, un resumen de los tópicos que vamos a cubrir, entonces para dar el pie de la conversación, ¿ok? Y estuve haciendo muchas averiguaciones porque tratamos de no bombardearnos con las noticias que nos presentan en todos lados. Y esto es lo que está sucediendo. Si eres esa persona que no te interesan las noticias, que tú has optado por eliminar la basura en tu ser, bueno, déjame dejarte saber lo que está sucediendo por acá cerca. Nosotros estamos en la península de la Florida, ¿ok? Y vamos a comenzar con Cuba. Aquí yo vivo en Miami. Aquí hay muchos cubanos y esto se presenta mucho, la energía aquí. Cada vez que sucede algo en Cuba, a 90 millas de acá, esto revoluciona Miami. Okay. Los
estoy Cuando se casado, alborotan. se alborotan y Ah, también continúan con la dinámica de la isla acá, ¿ok? Cuba, hay protestas, ya llevan 3 días por más de 10 horas de apagones diarios, hay escasez de alimentos y Cuba sin crudo de petróleo, por ende sin gasolina. La gente grita en la calle y en la azotea, comida y corriente. El gobierno de Miguel Díaz Canel denunció que detrás de las manifestaciones están exiliados y el gobierno de Estados Unidos. Cuba enfrenta una de las peores crisis económicas y energéticas de su historia. ¿Qué está pasando en este país comunista? María. no tengo idea. Yo no tengo idea de qué está pasando en Cuba. Solamente te digo que nada de lo que acabas de leer es ninguna novedad. Y ellos tienen no sé cuántos años, 30, 40 años viviendo la misma guerra. Lo que sí te puedo decir es que en este momento la información que yo manejo es que existe una guerra directa y una guerra total entre razas extraterrestres, entre razas negativas de extraterrestres. Entonces, que en este momento los cubanos que han vivido sometidos durante toda su vida se alcen contra el gobierno e incendien el gobierno, yo diría que están siendo llevados por estas razas extraterrestres, porque aunque la gente no lo pueda entender a la mente humana, le cuesta mucho entender que todo el trasfondo de lo que el ser humano vive es llevado por estas razas negativas. Es llevado y empujado por estas razas negativas. ¿Por qué un pueblo lo van a tener sometido durante 60 años, 70 años, haciéndolos que pasen hambre, haciéndolos que pasen necesidad? De alguna manera son los mismos que tienen controlado de una forma un tanto diferente los Estados Unidos de América, los que tienen controlado Venezuela, o sea, los dracos reptiles. Ellos son los que controlan todo eso. Entonces, ¿qué es lo que ahorita, a mi manera de ver, está pasando? Que como los luciferinos y cutulos están peleando contra los dracos reptiles, que eso no es algo que lo vamos a ver nosotros con nuestros ojos así, con facilidad, no lo vamos a poder ver también. A pesar de que muchísima gente quisiera verlo, nosotros no lo podemos ver, tienes que estar hiperconectado para poder ver esas guerras de esas bandas de criminales, pero que son en otro nivel porque son seres muy inteligentes y seres que como nosotros podemos ver, nosotros somos como piecitas de un rompecabezas o de un ajedrez en la mano de ellos, ¿me entiendes? Entonces, que en este momento se estén amotinando en estos pueblos donde han pasado tanto tiempo sometidos, a mí no me queda más nada sino pensar que los Cthulhus y los luciferinos están tomando el mando de esa situación. O sea, que yo te dijera a ti que se va a poner mejor, no, yo diría que se puede poner peor. Yo diría que se puede poner más hundido. Yo diría que se puede poner donde la gente se coma a las otras gente. Bueno, eso vamos a hablar un poquito porque Haití. hay unas imágenes y videos que están rondando por las redes sociales del canibalismo Uh-huh, en Haití también. uh-huh, Entonces, hay una desesperación que ya uh-huh. comenzó, Uh-huh. ¿verdad? Hay unos videos muy tristes. Todas estas imágenes ustedes las pueden ver en YouTube, en las redes. Han limitado también las señales de Wi-Fi, de Wi-Fi, ¿por qué? Porque no quieren que lo que está sucediendo se vea en el mundo, porque ellos quieren que los turistas sigan yendo allá y pretender de que es un paraíso y la zona de La Habana en ciertos hoteles es todo una belleza, disfrutar las playas mientras hay un problema deficiente, Socioeconómico, político, súper difícil. una crisis humana que está Sí. sucediendo.
sí. Y esto empezaron con unos pueblos y ya se está esparciendo, abarcando la isla de Cuba. Entonces, el comunismo, que ya creo que son 65 años ya que va de duración, ¿no crees que esto es el comienzo para que ya termine? ¿Cuál No, es el agarre no creo. no? Yo no creo que sea el comienzo para que termine. Y te voy a decir por qué no creo, porque lamentablemente los que manejan las instituciones gubernamentales a nivel mundo, o sea, la OMS, la ONG, todas las instituciones del mundo, que si el World no sé qué, todas esas instituciones, pues las controlan los Anunnaki o los dracorreptiles, como los quieran llamar. Entonces allí es donde tú entiendes para qué muere tanta gente, para qué hay tanta gente que sale lamentablemente a gritar y a hablar y a decir. Y estas instituciones que se supone que deberían cuidar al ser humano, Tania, no lo han cuidado nunca. Porque cuando tú analizas, la OMS va contra nosotros, la Organización Mundial de la Salud va contra nosotros humanos. Porque si no, ellos a nivel de institución no nos hubiesen mandado a poner la bendita vacuna que nos pusieron a todos o que le pusieron a la mayoría. Entonces, así como eso, tú buscas todas las instituciones que a nivel de mundo controlan los países y que se supone que se reúnen ahí para brindarle a los países algún tipo de esperanza y no hay ningún arreglo para ningún país. Entonces, tú dices, no hay forma de que estas instituciones, comandadas por los que están comandándola, eh, hagan algo por la gente. No lo creo, realmente no lo creo. Y no Wow, lo creo, Tania, bueno, porque no lo creo, Tania, porque yo estoy, mira, la gente dirá que estoy loca, la gente, a mí no me gusta ser, eh, digamos, como pájaro de mal agüero, no me gusta contar cosas malas, no me gusta, creo que tú lo sabes porque bastantes veces que lo hemos hablado aquí, a mí no me gusta contar cosas malas, pero cuando nosotros vemos que a nivel de mundo pasan tantas cosas horribles y pareciera como que estas instituciones están allí, no sabemos todavía ni siquiera para qué. Entonces uno tiene que buscar más allá. Ya va, ¿quiénes son los miembros exactamente? La Organización Masónica Satánica. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Masónica Satánica. wow, no, no lo Por había el visto de otro esa lado, manera. sí, por el otro lado, fíjate esto que te voy a explicar. En el triángulo que se llama Cuba, que se llama Haití, que se llama las Bahamas, toda esa zona allí, en la infratierra, o sea, para adentro, hay unas bases sumamente fuertes de ellos. O sea, ellos tienen a todos esos países como, como que son, ¿cómo te puedo explicar? Como que son las bases para que ellos se puedan mover a nivel de mundo. Y por eso es que estas islas no avanzan, Tania, ni avanzan ni avanzarán. Lamentablemente me da mucha cosa, inclusive Venezuela. A mí la gente me pregunta, ¿y Venezuela? Yo no veo a Venezuela salir de ninguna manera, porque lo mismo que hicieron en Cuba lo trasladaron a Venezuela. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso se llama magia negra. ¿Qué significa la magia negra? Que hacen pactos con los satánicos, que hacen pacto con la oscuridad, que les dan poder a estos seres que manejan el mundo, Tania. Entonces, cuando tú pactas con ellos y les das poder a ellos, ellos van a mandar siempre en ese país. Y el país, como personas conscientes, se van degradando, van mermando, van mermando, van mermando, hasta que la gente solamente tiene dos caminos, o se va o se acopla. O se va o permite que la sometan. O se va o permite que le monten la pata en el cuello. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, he ahí el motivo por el cual yo estoy aquí. Definitivamente que es así, porque a mí nadie me va a Tú montar y la pata en muchos, el... y miles de personas Claro, que optaron por no vivir bajo ese régimen, ese yugo. O sea, no hay tanta diferencia porque acá es un disfrazado más liberal, pero aquí también estamos sometidos y yo vigilados. diría, No hay tanta diferencia. yo diría, Tania, que lamentablemente, y
de esto que te voy a decir, estoy convencida que es así. En los Estados Unidos de América está el comunismo más cerrado que hay en el mundo. Porque nosotros tenemos un número de social y con ese número de social nos rastrean como que fuésemos animales. Y con ese número de social ellos nos controlan dónde vamos a vivir nosotros, cuántas cosas hemos adquirido, cuánta es la deuda que tenemos, etcétera, 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 etcétera. Y estoy convencida que personas, por ejemplo, como yo, tenemos un tiempo de duración dentro de este país. O sea, vinimos, hicimos lo que teníamos que hacer y posiblemente vamos a ir de salida, no sé, quizás el año que viene, ir de salida a vivir en paz y sin ese control en otro lugar del mundo. Porque así como creo que existen otros planetas donde se puede vivir en la frecuencia en la que yo quiero vivir, así creo que a nivel de Tierra aún siguen existiendo lugares donde personas como yo pueden vivir tranquilas sin tener un control tan literal desde arriba, ¿entiendes? Wow. Así siento yo. Maux, entonces ese el triángulo de las Bermudas, a lo que tú te refieres, ¿ok? No, Que no, también, ¿no? no. El Triángulo de las Bermudas es mucho más arriba. El Triángulo de las Bermudas es a nivel del Océano Atlántico, a nivel de un poco más arriba de Florida. Es como desde la costa este hasta Inglaterra. Por ahí queda el Triángulo de las Bermudas. Estoy hablando de la zona del Caribe, donde está Cuba, donde está Haití, donde están las Bahamas, donde está Curazao, de alguna Mm. forma donde le llega el Mar Caribe a Venezuela. O sea, todo eso, es como que esos seres que habitan allá abajo cada día se fortalecen más. Pero ¿por qué se fortalecen más? Porque el humano que vive arriba les da a ellos la potestad de canalizar toda esa energía oscura, Tania. O sea, lo que pasa es que nosotros lo que no terminamos de entender, que yo no sé, yo digo, coño, ¿será que la gente se lo va a tener que tatuar en la frente como los delincuentes de El Salvador o de Honduras? O sea, aquí el tema no es el otro, el tema eres tú, cómo te comportas tú, cuál es tu pensamiento, cuál es tu sentimiento y cuál es tu deseo con referencia a determinada cosa. Si tú eres una persona que a ti no te importa abortar, por ejemplo, no te importa que los demás aborten, te parece que eso es normal, ahí es donde entonces tú dices, ahí es donde yo digo y donde las personas conscientes decimos, cuando tú haces un aborto, tú no estás transgrediendo las leyes del Padre que nos creó, porque nosotros nos crearon con leyes, Tania. Que lo que pasa es que las leyes la gente se las pasa por allá, por donde te conté, es otra cosa, pero nosotros tenemos leyes a nivel de humano. Yo no puedo ir a tu casa y caerte a golpe porque a mí me da la gana, ya va. O sea, ¿cuál es la primera ley de un ser humano con otro? El respeto. Y es el respeto hacia absolutamente todo, es el respeto hacia los amigos, es el respeto hacia la familia, es el respeto hacia los hijos, es el respeto hacia los animales, es el respeto hacia todos. Porque si todos estamos aquí, es porque todos merecemos y tenemos un propósito y un objetivo de por qué estamos aquí. ¿Entiendes? Entonces, si la gente no termina de entender que el cambio no va a venir de la vecina, ni va a venir de mi marido, ni va a venir de mis hijos, el cambio tiene que venir de mí, hacia mí y luego para afuera. Si yo lo logro hacer, estoy perfecto. Si yo no lo logro hacer cada día me voy a volver más densa, en vez de volverme cada día más luz y en vez de volverme cada día más humano cristal, que debería ser el trabajo de todos aquí. Tania, yo hice aquí Yo quería un breve, comentar, ajá, María, antes pregúntame. que continúe, yo quería añadir algo de lo que tú dijiste ahora mismo, Ajá, de lo que todo el mundo debería hacer para estar, elevar conectar su mano luz. Es que también existe algo que es la zona de confort. La ajá, zona de confort y es un trabajo individual, es parte de la disciplina, el voluntario de hacer eso, buscar la información necesaria para ayudarte en ese proceso. Entonces, estar confortable donde estás, estoy bien aquí, el cambio y todo lo que añade a eso, los paradigmas, la cultura, las religiones, las creencias, todo eso que eso forma parte de la matriz, matrix,
O sea que es denso. Entonces estamos flotando en esa densidad y nos hacemos autovíctimas, nos damos autosabotaje de nosotros mismos, de estar pensando, estamos contentos y confortables en esto. Entonces requiere ese ímpetu de esa voluntad, salirse de esa zona de confort y buscar información voluntaria donde sea, busca, porque la información está allá afuera para ¿Sabes qué es lo que hacerlo. pasa, Tania? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Es que el cambio y lo desconocido genera mucho miedo. O sea, cuando tú, mira, mi hija tiene una amiga súper cómica, porque a mí ella me cae muy bien y cada vez que yo la veo yo empiezo a hablar, ¿no? Y hablo, y hablo, y hablo. Entonces ella me dice, ya va, no me hables, que se me derrite la mente. Entonces yo le digo, ¿cómo que se te derrite la mente? No entendí. Y me dice, es que yo te escucho hablar a ti y es una cosa que yo siento que mi cerebro se derrite. Y yo le digo, Wow. wow, me encanta eso, debería derretirse absolutamente completo para que pueda generarse un nuevo pensamiento. Eso se llama borrar absolutamente todo lo que has traído de vidas pasadas y lo que has formado dentro de toda esta densidad de materia y tú puedas crear unas nuevas creaciones de pensamiento. Porque sí podemos cambiar, Tania. Lo que pasa es lo que tú acabas de decir, cuando las personas están en un modo tranquilo, en un modo confort y en un modo, ¿sabes? No le interesa buscar nada más. Y cuando tú comienzas a hablarles, por ejemplo, que hoy lo estuve hablando con una amiga, deja de consumir cosas de Shane, por favor. No compres en Shane. ¿Pero por qué? Porque Shane es tan barato, porque tiene mano de obra esclava de niños. Es por eso Oh, que es tan barato, Shane. Entonces la gente, cuando yo les digo eso, la gente me dice, ay, pero tú sí eres loca. Solamente yo de imaginarme un montón de niños huérfanos esclavizados por un poco de chinos, a mí sencillamente eso me da pie a yo decir, yo no compro ni un producto más a esta gente. Y tú les dices no. eso a la gente y a la gente no le importa porque como no lo están viendo con sus ojos, no están viendo a los niños allí sometidos, drogados, porque es la única manera que ellos puedan responder, muertos de hambre, en un estado de necesidad y en un estado de inmundicia. O sea, vale, no hace No. falta que tú veas las cosas para entender que es así. No existe otro motivo por lo cual esos productos de esa plataforma sea tan económica. Ese es el motivo. Wow. Bueno, tenemos una noticia, este episodio es un poquito sombrío, ¿no? Un poquito, mira, Y ahora estoy de cuando yo negro. lea esto, que te voy a leer, tú me dijiste, Mari, vamos a hablar de esto. Bueno, yo quiero hablar de Haití y cuáles son los motivos y cuáles son los motivos por los cuales la isla de Haití vive hundida como vive. Yo lo quiero leer porque el tema es un poquito, o sea, lo escribí porque no quería que se me escapara detalles y fechas. Lo voy a leer, Tania, para que las personas entiendan por qué una isla tan pequeña es tan nociva para el mundo entero. Entonces, les voy a leer. Quiero explicar un poco acerca de un país que sufre tragedia tras tragedia, destruido económicamente con una corrupción galopante, en una crisis a todo nivel jamás vista, azotada por terribles fenómenos naturales como ciclones, tsunamis, terremotos. Es todo un cóctel de terribles, de sucesos terribles y absolutamente Tragedias. llamativos y de tragedias. Para los que acaban de entrar, que no tienen idea de qué estamos hablando de la historia de Haití, ¿ok? Todo lo que ocurre en Haití, Tania, el mundo entero lo desconoce. La gente no tiene idea de lo que ocurre en Haití y de lo que ocurre en África. Porque esto no solamente ocurre en Haití, esto ocurre también en África.
pero vamos a hablar en este momento de Haití porque estamos muy cerquita de Haití, o Haití de alguna manera nos genera a nosotros complicaciones porque los haitianos corren para acá y la energía de ellos a nosotros nos inunda. Y yo creo que aquí todos los que vivimos en el sur de la Florida tenemos un haitiano por ahí, cerca. Entonces, Sí. déjame seguir Yo leyendo. Entonces, tengo una tatarabuela de Port-au-Prince en mi, en mi registro. Así ok. que, La historia, sigo leyendo, la historia de Haití es una historia absolutamente dramática desde el punto de vista histórico-espiritual. Poca gente sabe que es el único país del mundo que fue consagrado explícitamente al demonio. oh, Y donde se le siguen rindiendo culto a él y a sus huestes. La imagen de Haití habla por sí sola. La pobreza, la esclavitud, el hambre, la plaga del SIDA. Sabes que de allí, de Haití, fue de donde salió la plaga del SIDA y se vino a los Estados Unidos y se fue a Europa. De allí fue de donde salió, de Haití. La plaga de Haití se fue a Estados Unidos y para el resto del mundo. El azote de los huracanes acaecidos en el 2008, el huracán Ike, el huracán Gustav, el huracán Hanna y el último que fue el huracán Matthew, que fue en el año 2016, que dejaron a su paso un centenar de muertos, inundaciones y tormentas catastróficas. Haití ha sido azotada alrededor de 30 golpes de estados. No sé, imagínate. De 30 golpes de Estado, y todos los que han dado los golpes de Estado han sido todos adoradores y practicantes de la religión vudú, asesinos como fue un señor llamado Francois Duvalier y su hijo. François Duvalier. François, bueno, aquí yo digo François, François porque no sé, no sé hablar en francés. francés. François Duvalier, que lo llamaban Papa Doc, Ok, era el seudónimo. ok. Entonces François Duvalier y su hijo fueron, ellos fueron, Tania, los que hicieron el pacto en el 14 de agosto de 1791. El 14 de agosto de 1791 fue consagrado por un sacerdote de la religión vudú llamado Dottie Bookman y una sacerdotisa llamada Omambo. A las mujeres en la religión vudú se les llama así de esa manera, Omambo, ¿ok? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Pues ellos hicieron ese pacto y a raíz de ese pacto ellos generaron como una revolución, ¿ok? Esa revolución la fueron llevando a cabo los negros esclavos porque ellos querían pactar con el demonio para que el demonio les quitara a los franceses de encima, porque los franceses eran los que lo tenían a ellos sometidos, ¿ok? Entonces, cuando ellos pactan con estos seres, ellos también al pactar hacen como una entrega, no nada más entregan la isla como una fuente de energía negra o una fuente de energía para el satanismo y para todos estos seres negativos, sino que ellos son los primeros, esto es horrible, Tania, y se lo digo de verdad, es horrible, es horrible. Yo antes de hacer este live pedí muchísima protección, hoy de hecho volvió mi Urma que me cuide y que me protege, que se llama Rishka, y de verdad que le pido protección a él y al Arcángel Miguel porque es horrible, pero la isla de Haití, así como es unas partes de África, son los primeros que generan niños para ser alimento de estos seres. No. Sí, es feo, pero es la realidad. O sea, porque estos seres, ellos no les gusta alimentarse ni con mujeres de tu edad ni con mujeres de mi edad. Ellos les gusta alimentarse de carne bien, bien jojotica. Y entonces, cuando estos seres hacen su pacto, en cada una de estas tragedias y en cada uno de estos eventos que han ocurrido,
se pierden. Imagínate que en Haití hay aproximadamente unos 5.000 niños que andan en la calle en un estado absolutamente en estado de hambre, en estado de enfermedad, tienen una desnutrición súper elevada, ellos ni siquiera han conocido a sus padres, ellos no saben de dónde ellos salieron, ¿ok? Entonces, eso es como una siembra, como el cultivo del alimento de ellos, ¿me entiendes? Entonces, ¿de dónde es el primer lugar de donde ellos se alimentan? De la isla de Haití y de África, de una parte de África. Cuando uno ve, por ejemplo, que el Congo es bombardeado casi que todos los días, uno no logra entender qué pasa en el mundo, que a esos pobres seres los matan y los masacran de esa manera y nadie de este lado se entera. Porque estos seres que manejan el mundo no les interesa que los demás, los que somos, dicen ellos, un poco más racionales, nos enteremos que ellos se comen a todo ese montón de gente. ¿Me entiendes? Es muy horrible, pero es la realidad porque cuando tú analizas y tú dices, ya va, pero ¿por qué no les dan una mano? Ya va, pero ¿por qué no hacen algo para que la pobre isla salga adelante? Bueno, porque es que esos seres que viven ahí, así como yo me siento y me considero y me permito ser un ancla para bajar luz al planeta Tierra, y quiero ser luz al planeta Tierra. Hola, José. Allí se conectó un señor que se llama José Busalachi. A mí me da mucha risa con él porque él dice que él me carga por toda su casa, oyendo los live. Él me Ven, María, ven. Y la esposa, y la esposa que le dice, pero Dios, ¿hasta cuándo tú vas a ver a esa mujer? Yo me Bueno, muero de la mira, risa. la muchacha que te dijo que la cabeza se le derrite, mi esposo yo lo hago dormir, lo pongo a dormir. Y la señora está, Sí, 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 esa era así como que lucha para no cerrar los ojos, los sí, sí. párpados. Y, Entonces, es fuerte todo esto, muy pero cuando fuerte, María. nosotros, mira lo que dice Caralas es una compatriota tuya, es de Puerto Rico. Y ahí está, y ella siempre nos oye, siempre nos está escuchando. Entonces, el punto aquí es terminar de entender que nosotros, los seres humanos que estamos aquí, somos los segundos dentro de la cadena alimenticia. Nosotros no somos los primeros. Nosotros no somos los primeros. A nosotros también nos comen. Entonces, lo que pasa es que cuando uno lo dice, tú dices, coño, qué horrible, no puede ser, o sea, es como una negación absoluta, no es posible. Pero ¿cómo justificamos nosotros la cantidad de niños que se pierden a nivel mundial, señores? ¿Qué hacen con esos niños? O sea, no es nada más que los prostituyen y se los comen. Esas son las dos cosas que hacen con ellos. Los prostituyen y se los comen. Los prostituyen y se los comen. ¿Quiénes se los comen? Los seres estos negativos que tienen más fuerza que nosotros todos juntos. Lo No, que y el pasa es tráfico que como humano ellos, también. es Los porque, explotan sexualmente también. por eso los prostituyen, que es una explotación sexual, y se los comen. Es el alimento de estos seres. Es horrible, es horrible. Yo quisiera, te voy a decir, Tania, de verdad, nunca en mi vida, que en mi línea de tiempo, la mujer que soy ahora, porque yo sé que este tipo de cosas pasan a nivel paralelo en otras líneas de tiempo y pasan cosas horribles porque yo las he visto, porque lamentablemente tengo esa posibilidad de irme y de viajar en líneas de tiempos paralelas y sé que hay lugares donde prácticamente los seres humanos viven tipo Terminator y donde tiene que estar Sarah Connors llevando a toda la gente para que la gente, estos bichos no se los coman. Entonces, yo espero que, por lo menos en esta mujer consciente que soy, tener que verlo. Espero nunca tener que verlo. Porque en realidad es suficiente con saber que existen y haberlos visto. Porque yo los he visto a ellos. Y te digo de verdad. O sea, para que más o menos ustedes se den una idea, son tal o parecidos a el extraterrestre que estaba en Depredador. ¿Ustedes se acuerdan esos? Que tenía unos drelos y era Que gigante, o la sea, de boca la 6 hacía metros. así, taca, 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 que le hacía así la boca, como que se Y partiendo y tienen tenía como drelos que y tienen, trenzas. sí, tienen drelos en los pelos y son muy altos y se pueden
a ser transparentes y se pueden materializar, se pueden hacer transparentes. Lo que pasa es que ellos viven en la cuarta dimensión. Ellos no viven en esta dimensión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros desde nuestras oscuridades les permitimos a ellos que ellos se manejen a través de nosotros. Y por eso es que yo insisto, Tania, y me moriré insistiendo en que nosotros tenemos todos los días del mundo que decir con nuestra bocota: yo quiero trabajar para la luz, yo quiero servirte, Padre mío, quiero trabajar para la luz. No quiero ser nunca ni poseedora, ni mensajera, ni nada de seres de oscuridad. Y no permito nada que sea de oscuridad cerca de mí. O sea, eso para mí es como una frase eterna, Tania. Cuando yo descubrí que cuando yo hacía ese tipo de afirmaciones, ellos entendían: esta mujer no quiere nada con nosotros, esta mujer no quiere saber nada de nosotros, esta mujer de verdad no hay manera de que tú te le metas, porque te le metes por aquí y la mujer te ataca por este lado. Y te voy a decir, Tania, mira, te voy a contar algo que lo conté en estos días en un live, pero yo no sé si la gente lo recuerda o no lo recuerda. Hubo una muchacha venezolana que me llamó en estos días y me dijo que ella se iba a morir. Entonces yo le digo: a ver, ya va, ¿por qué te vas a morir? Entonces me dice: porque yo siento que tengo unos bichos abajo, en el chakra sexual. Entonces yo le digo: ¿y de dónde sale eso de que tienes unos bichos? Y me dice: bueno, porque yo siento que algo allí se mueve. Ok, el Mm. cuerpo, el cuerpo físico, lo único que hace en la vida es sentir. Es lo único que el cuerpo hace, sentir. El alma tiene otra función y la mente jode, pero el cuerpo siente, ¿ok? Entonces, cuando tu cuerpo te dice que tienes una vaina que se está moviendo, es porque la tienes. O sea, no tienes tú por qué pensar que no la tienes. Si tú lo estás sintiendo, yo no soy quien para decir: no, no tienes nada. No, yo la escuché. Entonces yo le cuento a ella y le digo: yo quiero que te vayas a un lugar donde estés sola y comiences a llamar a tu humano luz, porque el humano luz es como el punto de luz que el Padre Creador nos pone dentro de nosotros desde el momento en que nosotros somos seres humanos, óvulo y espermatozoide. Desde ese mismo momento se pone el punto de luz. Ese punto de luz va a crecer de acuerdo a lo que nosotros deseemos. ¿Ok? Y lo que nosotros queramos trabajar en la vida. Si yo quiero ser una persona consciente y yo quiero que la luz se manifieste a través de mí, ese punto de luz va a crecer y se va a manifestar en todos los puntos de mi vida. Yo, por ejemplo, no puedo ser un ser de luz y vivir en una asquerosidad. Eso no, Mm. no hace match, ¿verdad No que no? compagina, no Exacto. encaja. Ok. Entonces, ella me dice a mí que ella siente que tiene eso. Yo le digo: ¿qué te puedo decir yo? Ve, métete en el carro, porque ella me dice que en su apartamentico que ella vive, que es un apartamentico estudio, una cosita súper chiquita, ella no puede hacer lo que yo le estoy mandando. Entonces le digo: no es rollo, métete en el carro, pon una música de meditación. Lo único que quiero que hagas es que repitas y repitas y repitas y repitas: yo, pones tu nombre completo con tus apellidos, activo el humano luz que hay en mí, lo activo, lo integro y lo expando. Sencillamente eso. A la Repite media eso, hora, repítelo, mamá, porque hay personas que se están conectando con nosotras por primera vez, lo van a escuchar en diferido y están aprendiendo. Puedes repetir esto para que las personas lo escriban y lo digan, ¿ok? ok. Repítelo, please. Por ejemplo, yo lo digo yo, María Auxiliadora, yo me llamo María Auxiliadora, yo me llamo María Auxiliadora Vázquez Delgado, activo el humano luz que hay en mí, lo activo, lo integro y lo expando. Eso es todo. Es tan fácil entender que eres un punto de luz y que ese punto de luz va a crecer de acuerdo a como tú lo quieras hacer crecer. Es como que tú tienes un hijito. Tu hijito posiblemente viva o posiblemente se muera. Y si no, míralo, la loca esta que dejó a su muchachita y se fue de vacaciones. La muchachita se murió. O sea, De hay que estar, pero hambruna, ay hay que Dios, estar, Dios pero mío. absolutamente loca para haber dejado a esa muchachita sola, abandonada e irse de vacaciones. Entonces,
La mujer en cuestión, Tania, a las 2 horas me llama. Era tardísimo en la noche, eran como las 11:30 de la noche. La mujer me llama y me dice, no, yo no puedo hacer eso. Tú lo que me quieres es terminar de matar. Entonces yo le digo, ya va, ¿por qué? ¿Qué? Y me dice, cuando empecé a decir eso, todo lo que tenía allá abajo se empezó a mover más fuerte ¡Ah! y me empezó a doler. Entonces yo le digo, mira, el humano luz o la luz que hay en ti trabaja como trabaja esto. Que te tengo una anécdota de ella, pero maravillosa, que a mí me gusta cada vez que nos reunimos hablar de todo, ¿no? El humano luz trabaja como trabaja la tarjeta cuántica. Mira esto. Yo le dije a ella, ¿qué es lo que ocurre si tú estás activando tu humano luz? Es fácil y sencillo. Tú le estás dando una orden directa a esos bichos que tienes adentro, porque esos son unos bichos. Ah, no, yo le agarro y le pregunto a ella, dime una cosa, ¿por qué tú tienes esos bichos ahí? ¿Cómo ha sido tu vida sexual? Entonces me dice la mujer, bueno, yo te tengo que confesar que cuando yo llegué a este país me prostituí. Bueno, ahí Oh, tienes el motivo. Ahí wow. tienes el motivo, ahí tienes el motivo de por qué estás totalmente contaminada. Porque una mujer que se acuesta